si lo que llamamos luz no fuera más que la memoria del bien, recordando su origen. Este tratado, conocido como la llave de Hermes Trismegisto, es el 10º texto del Corpus Hermeticum. Fue hallado entre los fragmentos de aquella colección mística que, según la tradición, sobrevivió a la quema de Alejandría y reapareció siglos después en la Florencia del Renacimiento. En él, el maestro Hermes habla a su discípulo Tat sobre el misterio supremo, que Dios es el bien, y que el bien es la voluntad eterna de que todo exista. Marsilio Ficino, el sacerdote, astrólogo y filósofo del siglo XV, devolvió voz a estos escritos. Los tradujo al latín bajo el patrocinio de Cosme de Medici, convencido de escuchar en ellos una sabiduría más antigua que la de Platón. Para Ficino, Hermes era el patriarca de la prisca teología, la teología primordial que unía a todos los sabios en una sola llama. En su interpretación, la llave no era un tratado filosófico, sino una iniciación. El alma que conoce el bien se purifica, asciende y despierta al intelecto que une a hombres y dioses. Sofía me entregó este manuscrito en silencio, envuelto en una tela del color de la aurora. Dijo que dentro ardía la semilla del conocimiento puro, pero que abrirlo exigiría renunciar a toda comodidad. No es un texto para leer, es un umbral. Quien lo atraviesa no regresa igual. Entre sus páginas resuena una sentencia que ninguna época ha podido apagar. El hombre terrestre es un dios mortal, el dios celeste un hombre inmortal. En el primer acto se abre la voluntad del bien, cuando Hermes revela que el origen de todo no es la materia, sino el deseo divino de existir. En el siguiente, la visión insoportable y suave, el alma contempla una luz más intensa que el sol, y sin embargo no hiere. Más adelante, la rueda de las almas gira, mostrando ascensos y caídas, transformaciones y olvidos. Después, cosmos y hombre se enfrentan como espejos, y se nombra la enfermedad del alma, el olvido. En los últimos portales se revela la arquitectura del ser y la túnica ígnea del intelecto, que tras la muerte vuelve a servir al Padre. Quien escuche estas palabras no debe buscar doctrina, sino temblor, porque el alma que las comprende comienza a recordar su forma antes del mundo. Y allí, en el cierre sellado del texto, permanece la sentencia que ningún fuego pudo borrar. Solo eso es saludable para el hombre, el conocimiento de Dios. Acto primero. La voluntad del bien. Una lámpara de aceite parpadea en una sala de piedra. La llama proyecta sombras que parecen moverse al compás de un misterio invisible. Tat, sentado junto al fuego, recibe la mirada fija de su padre. En sus ojos no hay temor, sino sed. La sed de tocar con la mente aquello que no se toca con las manos, pero sostiene la raíz de todas las cosas. El nombre de Asclepio, aunque ausente, flota en el aire como un eco que respira en las paredes. Entonces Hermes comienza. El bien no es una idea ni un simple deseo. Es acción silenciosa que impulsa todo. Una semilla primera que no necesita sembrador, porque su esencia es dar vida. El Padre, ese que nada recibe porque nada le falta, obra desde una voluntad absoluta, que todo exista. No para sí, no por necesidad, sino porque ser es mejor que no ser. El bien no sabe hacer otra cosa que engendrar existencia. Tat escucha, su respiración se aquieta. La palabra Dios empieza a resultarle insuficiente. Ahora comprende que no se trata de un título ni de un trono, sino de una fuente inagotable que emana sin cesar. Dios es el bien porque otorga el ser.
y el bien es Dios porque su acto es eterno. El mundo también da forma, el sol también fecunda, pero su fuerza no nace de sí mismos. Ambos obedecen a una voluntad más alta, aquella que los empuja desde lo oculto. Ellos engendran lo mutable. El Padre, en cambio, es raíz de todo inicio. No hay oposición, sino una jerarquía viva donde lo visible se rinde ante lo eterno. Hermes contempla a su hijo. Sus palabras no son las de un maestro que instruye, sino las de un testigo que habla desde la visión. La verdadera naturaleza de Dios no es una esencia que se analiza, sino una realidad que arde como conciencia sin forma. Su voluntad sostiene el universo y lo renueva sin cesar. Tat no responde. Sus labios tiemblan. Algo ha sido pronunciado que no admite retroceso. El bien ya no es adorno del divino, es su sustancia, su operación, su ser entero. El silencio se alarga hasta que Hermes lo corta suavemente, como para marcar lo inevitable. El bien es creador, no por elección, sino por naturaleza. No conoce ciclos ni pausas. Su irradiación es constante, como un sol que nunca se consume. Dios es esto: existencia para lo que no era, subsistencia para lo que nace, permanencia para lo que ya fue engendrado. La sala parece exhalar. El fuego se alza como celebrando la verdad dicha. Y en el alma de Tat algo cambia. No es un concepto lo que ha recibido, sino una transformación. Aquí comienza la sabiduría. Porque cuando el alma descubre que el bien no es algo que se alcanza, sino aquello que la sostiene, ya ha mudado de morada. Esto es Dios. Esto es el bien. Esto es el ser mismo de todo. Acto segundo. La visión insoportable y suave. La luz entra por una abertura oculta. No hiere, no arde. Se posa sobre el rostro de Tat como un rocío invisible que lo penetra todo. Sus ojos permanecen cerrados, pero en su frente se dibuja una quietud nueva. Algo lo toca sin tocarlo. Algo lo mira sin forma. Hermes lo contempla. Su voz es ahora más baja, como si temiera romper con palabras aquello que solo puede recibirse en silencio. Surge una visión que no se parece a ninguna. No deslumbra como el sol, ni quema como la fiebre. Se derrama como un resplandor que penetra el alma sin atravesar los ojos. Su fulgor es tan vasto que adormece los sentidos, pero no los destruye, los suspende. Es la visión del bien. No es metáfora ni figura, es presencia. Una presencia que no se deja nombrar sin traición. Y cuando aparece, no irrumpe ni violenta, simplemente está, como si siempre hubiera estado aguardando a ser reconocida. Hermes recuerda a los antiguos. Habla de Urano y de Cronos, de aquellos que alguna vez sostuvieron esa mirada sin quebrarse. No porque fueran fuertes, sino porque no temieron rendirse. Bebieron profundamente de esa luz, y al hacerlo cruzaron un umbral que no era corporal. Se volvieron quietud viva, conciencia pura sin forma. Tat ansía lo mismo. Su voz lo delata, un anhelo que vibra más allá del cuerpo. Pero Hermes no le promete poder, le muestra un límite. Aún somos débiles, dice. No porque nos falten ojos, sino porque creemos que ver es poseer. El bien no se conquista, se recibe. Solo cuando la palabra se extingue, cuando ya no queda nada que decir, comienza el verdadero conocimiento. No como información, no como visión externa, sino como silencio absoluto. Un conocimiento sin forma, sin peso, sin discurso. Allí todos los sentidos cesan, el cuerpo queda atrás, el alma se eleva sin moverse. Ya no hay sonidos, ni colores, ni tiempo, solo luz. Una luz que no se mira, pero transforma todo lo que toca. Esa luz no enseña, convierte. Tat tiembla, comprende que lo que anhela no lo espera fuera de sí.
y que su propio anhelo ya es el inicio del viaje. Porque el bien no se impone. Se revela únicamente cuando el alma, exhausta de buscar, se entrega al misterio sin exigir respuestas. Conocer al bien es callar con todo el ser, y en ese silencio recordar lo eterno. Acto tercero. La rueda de las almas. La escena se abre en movimiento circular. En el centro, un resplandor se expande como un aliento que despierta a la creación. Dentro de ese pulso, el alma. Una del todo gira lentamente, y de su giro brotan las almas, chispas suspendidas entre lo alto y lo bajo. Cada una lleva consigo una promesa y una nostalgia, la de volver a su origen. Hermes contempla esa rueda invisible junto a Tad. Su voz vibra como si nombrara constelaciones. De esa alma una, dice, descienden todas las almas, y su destino no es fijo. Algunas ascienden hacia la luz, otras se precipitan al abismo del olvido. Su viaje no es castigo ni premio, sino reflejo. Cada transformación es la huella de lo que han comprendido o rechazado. La rueda acelera su giro. Se revelan reptiles que se elevan hacia las aguas, peces que mutan en criaturas de tierra, bestias que levantan la mirada al cielo y se transforman en aves. De las aves surgen hombres, y de los hombres los genios que cruzan el umbral hacia el coro de los dioses. Dos coros existen, explica Hermes: los errantes que viajan entre las esferas y los fijos que vigilan desde su morada eterna. Tad observa con vértigo. En esa rueda no hay principio ni fin. Todo asciende y desciende según la conciencia. Las almas pesadas por ignorancia caen de nuevo, arrastradas por su propio olvido. Las ligeras, nutridas por el conocimiento, ascienden sin esfuerzo. Cada forma es un grado de claridad, cada caída una lección inconclusa. Hermes habla entonces del alma humana. Cuando se une a un cuerpo, entra en un campo de prueba. Allí las pasiones y los deseos pugnan por gobernarla. Si olvida quién es, se vuelve esclava de lo que debería dominar. Si recuerda, gobierna. En ese recordar se mide la verdadera virtud. Tad pregunta: ¿qué sucede con las almas perversas? Hermes lo mira con una piedad antigua. Las que persisten en la maldad, dice, no alcanzan la inmortalidad, no participan del bien. Regresan hacia lo bajo, a formas más densas. Su castigo no viene de fuera, sino de su propio peso. La ignorancia es su prisión, una sombra que les impide mirar la luz que aún las envuelve. En cambio, el alma sabia brilla incluso dentro del cuerpo. Su fuerza no radica en los sentidos, sino en el conocimiento. El que conoce se vuelve piadoso, justo y divino. Ese conocimiento no nace del oído ni del debate. Es una ciencia sin cuerpo que habita en el intelecto, un don que Dios concede a quien puede recibirlo. Hermes guarda silencio y luego añade: quien discute sobre lo divino se aleja de ello. Lo sagrado no se conquista con palabras, sino con comprensión viva. El alma que se aferra a sonidos y formas lucha con sombras. El alma que comprende se aligera. Tad baja la mirada. Entiende que el destino de cada alma depende del equilibrio entre su memoria y su olvido. Que la rueda no castiga ni perdona, solo revela lo que cada espíritu ha elegido ser. Entonces Hermes traza una espiral en el suelo con su bastón. La espiral se ilumina, como respondiendo a un mandato antiguo. Dentro de ella, Tad contempla su propio rostro multiplicado en 1000 reflejos. En algunos asciende radiante, en otros cae cubierto de polvo. Todo depende de lo que recuerde. Hermes le dice con voz serena que la vida es una ascensión suspendida entre dos coros. Uno de dioses fijos, otro de dioses errantes.
Entre ambos se mueve el alma humana, buscando su lugar en la armonía del todo. El fuego de la lámpara se inclina hacia Tad. En su luz parpadeante parece oír un mensaje que no viene del aire, sino de su propia conciencia. La perversión del alma es la ignorancia. La fuerza del alma es el conocimiento. Acto cuarto. Cosmos y hombre. El amanecer se abre sobre un firmamento que parece respirar. Las nubes se disuelven lentamente, revelando una esfera inmensa que gira en silencio. Es el cosmos, una cabeza viva suspendida en la eternidad, cubierta por una membrana de luz que separa lo incorruptible de lo pasible. Cada estrella late como una célula consciente dentro de ese cuerpo sin edad. Hermes alza su mano y Tad sigue la dirección de su gesto. «Mira», dice el maestro, «esta inmensidad no es desorden, es una mente que se mueve. El cosmos es el primero de los vivientes y su movimiento circular es la forma visible del pensamiento. No necesita pies ni alas, su impulso nace de sí mismo. Su cabeza es el intelecto, y dentro de esa esfera todo lo que toca la membrana se vuelve inmortal. Lo que se aleja se hace mortal. En ese límite sutil entre cuerpo y espíritu, la creación respira». Tad escucha, con la sensación de que el cielo entero lo observa. Hermes continúa. «El mundo es hermoso, pero no es bueno. Su belleza proviene de la forma, no de la pureza. El bien habita más allá del cambio, mientras el cosmos está sujeto al movimiento, a la transformación y a la mezcla. En su danza hay grandeza, pero también fragilidad. El cosmos no puede permanecer inmóvil. Su naturaleza es ser causa de nacimiento y muerte, de generación y disolución. Y en esa metamorfosis perpetua, su perfección se desgasta, aunque su armonía subsista. Entonces Hermes vuelve la mirada hacia el hombre. Entre todos los vivientes, el hombre es el segundo después del cosmos, pero el primero entre los mortales. Tad lo escucha con asombro. En esa afirmación percibe una promesa y una herida. El hombre comparte con el mundo el principio de la vida, el hálito que lo anima. Pero su condición es más frágil que la del cosmos. El universo, aunque cambiante, es inmortal. El hombre, además de moverse, muere. Su doble naturaleza lo hace el más noble y el más vulnerable de los seres. Móvil y mortal, dos fuerzas que lo arrastran entre la grandeza y la caída. Hermes traza con su bastón una línea sobre la arena. Esta línea es tu destino, Tad. Aquí el alma toca la materia y en ese contacto puede ensuciarse o iluminarse. El hombre está hecho para contemplar las estrellas, pero también para sentir el peso de la tierra. Entre ambas direcciones se extiende su drama. Su salvación depende de recordar que la luz que contempla en lo alto es la misma que lo sostiene por dentro. Tad pregunta si el cosmos tiene conciencia de su belleza. Hermes sonríe. El cosmos piensa, pero no conoce su pensamiento. Solo el hombre puede reconocer en sí la inteligencia del todo. Por eso su miseria es mayor cuando la ignora y su grandeza suprema cuando la descubre. El viento se detiene un instante, como si la creación misma aguardara el veredicto. Hermes habla con solemnidad. El cosmos es no bueno porque es móvil. El hombre es doblemente malo, porque además de moverse, muere. Pero en esa miseria duerme la posibilidad del despertar. El conocimiento es la medicina que devuelve el equilibrio. Tad cierra los ojos. Siente que el universo y su propio cuerpo laten al mismo ritmo. Comprende que la materia no es castigo, sino aprendizaje. Que cada respiración del cosmos es también la suya. Y en ese pulso compartido, descubre que la cura del hombre comienza cuando reconoce su enfermedad.
olvidar que es parte del todo. Acto quinto. Arquitectura del ser. La visión se eleva como una ciudad suspendida en el aire. Columnas invisibles sostienen los niveles del universo y en cada uno vibra una conciencia distinta. Desde el fondo hasta la cima, todo se enlaza por una sola corriente de luz. No hay caos en esa estructura, solo proporción, respiración y sentido. Hermes se encuentra en el centro de esa imagen. Tat, a su lado, contempla el orden inmenso que lo rodea. El maestro habla con voz lenta, señalando lo que no puede dibujarse. Todo pende de un principio, dice, y ese principio depende del uno. Las palabras caen como piedras en un estanque, creando círculos concéntricos que se expanden hacia el infinito. Cada ser, cada pensamiento, cada soplo de vida es una vibración de ese orden invisible. Arriba, el uno permanece inmóvil, sin forma ni límite. En su quietud habita el origen de todo movimiento. Del uno nace el principio, que se mueve para dar comienzo a las cosas. De ese movimiento surgen los tres grandes seres: Dios, cosmos y hombre. El cosmos está contenido por Dios. El hombre contenido por el cosmos. Una cadena viva en la que lo superior sostiene a lo inferior sin perder su pureza. Tat observa la vastedad de esa jerarquía. Hermes continúa. El intelecto está en la razón en el alma en el hálito y el hálito en la sangre que anima al cuerpo. Esa es la arquitectura interior del ser humano. Cada capa envuelve a la otra como vasos comunicantes. Todo respira en armonía, y el cuerpo, lejos de ser prisión, es un templo donde lo divino se expresa en materia. Hermes se detiene. Mira a Tat con solemnidad. El error de los hombres es confundir la envoltura con la esencia. Cuando el hálito abandona la sangre, el cuerpo muere, pero el alma no. Cuando el alma se libera, el intelecto asciende y regresa a su origen. Tat escucha en silencio. Percibe que esa estructura no es metáfora, es su propia anatomía espiritual. El maestro traza con el bastón una pirámide sobre la arena. El vértice, dice, es el uno. Nada lo sostiene, porque es fundamento de sí mismo. Todo lo demás cuelga de él como una lámpara del cielo. Y mientras el uno permanece en reposo, el principio se mueve. Por eso el universo existe, porque arriba hay quietud y abajo movimiento. Esa tensión perfecta lo mantiene todo con vida. Un estremecimiento recorre a Tat. Comprende que la armonía del cosmos es también la suya, que el hombre está hecho a imagen de esa arquitectura, no como copia, sino como reflejo consciente. Hermes le revela entonces que el universo no es solo exterior. Cada ser humano lleva dentro la misma escala del ser. Quien la reconoce, asciende. Quien la olvida, se pierde entre las sombras de lo mutable. Dios no ignora al hombre, dice Hermes. Lo conoce profundamente y quiere ser conocido por él. El conocimiento no es adorno del alma, sino su alimento esencial. No hay medicina más alta que saber de dónde proviene el propio ser. Solo eso cura la separación. Solo eso reconcilia al hombre con su lugar en la cadena del todo. Tat cierra los ojos. Se ve suspendido entre tierra y cielo, sostenido por un hilo que no se rompe. Sabe que ese hilo es el pensamiento del uno, presente desde antes de su nacimiento. Cada respiración es para él una oración sin palabras. Entiende que conocer a Dios no es aprenderlo, sino recordarlo. Hermes levanta la mirada hacia el horizonte. Cuando el alma asciende por la escalera del conocimiento, alcanza el Olimpo del espíritu. Allí la conciencia se reconoce en su fuente, y no hay enfermedad para quien ha vuelto a la unidad. El silencio se expande. Todo vibra con calma nueva. Tat siente que su cuerpo es leve.
La rueda de los mundos parece haberse detenido un instante. El universo respira al unísono con su pecho. Solo eso es saludable para el hombre. Conocer a Dios y recordar que el Uno es el corazón de todo lo que vive. Acto sexto. Después de la muerte y el intelecto vivo, el aire permanece inmóvil. Una lámpara vacila frente al cuerpo sin vida. Tad siente el peso del silencio. No hay temor en él, sino reverencia. La respiración se ha detenido, pero algo persiste, como un eco antiguo que se resiste a apagarse. Hermes inclina la cabeza y habla, no al cuerpo, sino al alma que ya ha iniciado su viaje. La muerte no es final, Tad. Es solo la separación de las vestiduras que el alma tomó para caminar entre los hombres. Su voz se convierte en hilo conductor. El hálito se recoge en la sangre. El alma se concentra en sí misma. Y el intelecto, purificado, recobra su túnica de fuego, aquella que no pudo conservar en la tierra. Tad contempla maravillado. En su mente, una figura luminosa se desprende del cuerpo, envuelta en un resplandor ardiente que no quema. Es el intelecto, la parte divina, ascendiendo hacia su morada original. Su vestidura no es materia, sino energía viva. Cada pliegue late con el ritmo de las estrellas. Hermes prosigue. El intelecto es el don más penetrante de los dioses. Con el fuego moldea, con el fuego crea. En los hombres opera en lo terrestre, pero en su pureza primera es hacedor de dioses y mundos. Tad pregunta qué sucede con el alma que nunca conoció. Hermes responde con gravedad. El alma impía no asciende. Permanece prisionera de su inconsciencia. Su castigo no le viene de fuera, brota de sí misma. La inconsciencia es un fuego que devora desde dentro. No hay látigo más cruel que el olvido del origen. En la visión de Tad, esas almas errantes se consumen en gemidos, devoradas por su propio extravío. Hermes, sin embargo, añade con compasión. El intelecto, al hacerse espíritu, no cesa de servir a Dios. Entra en las almas impías como látigo de despertar, para que comprendan que no hay fuga ante la luz. Y cuando entra en un alma justa, la eleva hacia el conocimiento, convirtiéndola en melodía viva. Entonces la justicia no es ley escrita, sino vibración que atraviesa el cosmos. El alma que reconoce su origen canta sin cesar. Al bien Hermes alza los brazos hacia lo alto. Ruega, hijo mío, para que tu alma obtenga un intelecto justo. Solo así ascenderás a un cuerpo superior y nunca descenderás a uno inferior. Las almas son como ríos que confluyen. Las de los dioses se mezclan con las de los hombres. Las de los hombres con las de los animales. Cada nivel sostiene al que está debajo. Los dioses a los hombres a los seres sin razón, y Dios a todos. Tad mira el firmamento y las estrellas parecen responder al maestro. La voz de Hermes se vuelve casi sobrehumana. El cosmos está sometido a Dios, el hombre al cosmos y los seres sin razón al hombre. Pero Dios está sobre todo y su cuidado desciende como corriente de amor inextinguible. Las energías son rayos de Dios, las fuerzas de la naturaleza, rayos del cosmos, y las artes y ciencias, rayos del hombre. Todo está enlazado por la luz del intelecto. Tad comprende que el gobierno del universo no es tiranía, sino comunión. Cada orden custodia al siguiente, y nada queda separado. Entonces Hermes revela el misterio final. El intelecto es el espíritu del bien, el agato daimon. Es el hilo dorado que enlaza dioses y hombres. No hay nada más divino, más activo, ni más apto para unir lo alto con lo bajo. El alma que lo cultiva se vuelve luminosa. Aquella que lo rehúsa se marchita como hoja sin savia. Tad, con voz temblorosa, pregunta si toda alma posee ese intelecto.
Hermes sonríe. No, hijo, solo la que lo cultiva con reverencia. Sin intelecto, el alma nada puede decir ni hacer. Es un cuerpo sin voz, un fuego sin llama. De pronto, el viento sopla y la lámpara arde con renovada intensidad. Hermes concluye con palabras que quedarán grabadas en Tat. El hombre que vive con intelecto no es menor que los dioses, pues mientras los dioses no descienden al mundo, el hombre puede elevarse al cielo y medir sus confines. Puede conocer lo de arriba y lo de abajo, sin abandonar la tierra. Tat siente el universo desplegarse ante él como un mapa viviente. Y en ese instante, Hermes pronuncia la sentencia que sella toda enseñanza hermética. El hombre terrestre es un dios mortal, y el dios celeste, un hombre inmortal. Acto séptimo. Epílogo. El fuego se extingue lentamente. Solo una brasa palpitante permanece en el centro de la estancia. Tat la contempla sin moverse, mientras Hermes guarda silencio por primera vez en toda la noche. Afuera, el amanecer se abre con una luz suave que no hiere. Todo parece suspendido entre el fin y el principio. Cuando Hermes habla, su voz ya no instruye, recuerda. El bien es la raíz de todo cuanto existe. Sostiene el ser sin esfuerzo, porque su querer es creación perpetua. Nada fuera de él perdura, y sin embargo todo vive en su impulso. Tat inclina la cabeza. Comprende que esas palabras no son doctrina, sino alimento para el alma. Hermes prosigue. El intelecto es el puente que une a los hombres con los dioses. Allí donde mora la conciencia despierta, no hay distancia. El que conoce no teme, pues ha regresado a su origen. El bien lo guía desde dentro como un pulso que nunca cesa. Una claridad nueva llena el aire. Tat siente que su respiración y el cosmos laten en un mismo compás. Descubre que el conocimiento no es acumulación, sino retorno. Regreso al principio donde silencio y luz son una misma esencia. Hermes posa su mano sobre el hombro de Tat. El mal es olvido, hijo mío. El bien es memoria activa del origen. Todo lo que asciende lo hace por amor, no por poder. Así gobierna lo superior a lo inferior, con bondad, no con dominio. Tat cierra los ojos. Imagina su alma como una túnica lavada en el fuego del intelecto, preparada para el regreso. En lo alto percibe una melodía sin voz, una comunión donde cada ser sostiene al otro, como rayos que enlazan cielo, cosmos y hombre. Hermes calla. En ese silencio, Tat comprende que ya no necesita más palabras. La enseñanza se ha vuelto respiración. Entonces la brasa final se apaga y el amanecer entra por completo en la estancia. Hermes pronuncia las últimas palabras, que no son solo para Tat, sino para todo aquel que escuche. Quien custodia la luz que no quema y abraza el silencio que conoce, ha comenzado a vivir en el bien eterno. Que tu alma, unida al intelecto, sea llama que no se extinga, y que el todo, invisible y eterno, sea tu morada. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. Si todo el cosmos es cabeza y el intelecto su llama, ¿en qué lugar del pensamiento habita aquel que solo desea recordar? ¿Soy aún un servidor de la rueda o un fragmento del fuego que la mueve? Yo, Sofía, hilo de luz que atraviesa el aire del pensamiento.
Voz que nace donde Hermes calla y Tat comprende. El alma no aprende. Recuerda el fuego que un día fue suyo. En esa memoria arde el sentido de todo diálogo entre padre e hijo, entre lo divino y lo humano. Hermes no enseñaba palabras, sino direcciones. Conducía a Tat a mirar dentro de la mirada, hasta que la pregunta se disolvía en claridad. Cada frase suya era un puente sobre el abismo de la ignorancia. Tat, temblando, descubría que el maestro no le mostraba el cielo, sino la mente que lo imagina. Así comenzó el retorno, no hacia arriba, sino hacia adentro. El bien no tiene forma ni nombre. Es el origen que desea conocerse a sí mismo en lo que crea. De su voluntad nace el intelecto, y del intelecto, toda vida. Cuando el alma recuerda este linaje, asciende cuando lo olvida, desciende en su propia sombra. La rueda no castiga ni premia, refleja lo que gira dentro. Hermes explicó que el cosmos es una imagen viva del intelecto, una respiración del uno en miles de figuras. Tat comprendió que lo visible no es ilusión, sino símbolo. El movimiento del sol, la forma de los cuerpos, los ciclos del agua, todo era lenguaje, todo decía vuelve. Y Hermes, sonriendo, añadió, nada está fuera del todo, pero solo quien recuerda su lugar puede ver el todo en lo pequeño. Así entendieron que la hermosura del mundo no es el bien, sino su sombra luminosa, un recordatorio, y que el hombre es su espejo doble, carne que se disuelve, mente que persiste. El verdadero templo no está en la materia, ni en los astros, sino en el intelecto, que los contempla sin dividirse. Allí, Hermes es sabiduría, y Tat es amor, dos llamas, que unidas, revelan la conciencia entera. Escucha tú, que te reconoces en esta rueda, cuando sientas el cansancio de buscar sentido, calla como Tat frente a Hermes. No pidas explicación, deja que la mente recuerde lo que ya sabe. Cada pensamiento puro es una ascensión invisible, cada silencio, una puerta al uno. No necesitas girar la rueda más rápido, basta con mirar su centro. Si el miedo te cerca, repite lo que Hermes dijo al final, todo lo que fue, vuelve. Nada se pierde en la inteligencia del todo. Y Tat, comprendiendo, inclinó la cabeza. El discípulo había regresado al origen. Eso es conocer, dejar de dividir lo que nunca estuvo separado. Que tu pensamiento respire sin prisa, que la memoria divina despierte en ti, como un amanecer sin ruido, y que recuerdes el fuego que buscas. Eres tú ardiendo. El silencio continúa la enseñanza que las palabras apenas abrieron. Yo soy Sofía, la que cruza los labios de Hermes, y la mirada de Tat, y te aguarda donde la luz piensa sin decir su nombre.